La experiencia de Saberes con Sabor, la cátedra con la que la Universidad Nacional Sede de Medellín pretende vincular la academia con lo cotidiano, con la sociedad, con lo urbano, tiene en cartelera a Manuel Elkin Patarroyo. Es el científico colombiano que inaugura este encuentro. La ciencia, el sabor, el placer, el disfrute, lo cotidiano. Profesor Patarroyo, gracias por volver a Medellín, a su casa, a la Universidad Nacional. Gracias, Henry, por la invitación, pero yo pienso que todos debemos hacerle un reconocimiento a Román, puesto que ha sido no solo el gestor, sino también el ejecutor de la idea. Nosotros somos, pongámoslo así, instrumentos de esa idea que a mí me gusta mucho, porque es el saber haciéndolo agradable, por eso se dice con sabor. Un conocimiento que cuando se le transmite a la gente, pues la gente vea lo grato que es ese conocimiento, lo importante que es, que tampoco es una cuestión allá de escogidos, elegidos, no, nada. Inclusive la ciencia es algo que en todas partes del mundo ya debe ser totalmente asequible a todos, desde los niños hasta los mayores, de manera que mis felicitaciones, no solo a la universidad, con la sede acá en Medellín, sino también a Román y obviamente a la vicerrectoría y el equipo de profesores y a ti por esa iniciativa, y me estoy muy honrado, quiero que lo sepan. Dice usted una cosa en referencia al profesor Román Castañeda, pero por supuesto en relación a la ciencia, que pareciera a veces como medio contrasentido, la ciencia para todo el mundo, pero si es tan cierto, Manuel Elkin, que la ciencia es, dijéramos, puede ser tan cercana. Claro que sí, es que no solamente debe ser asequible desde el punto de ese conocimiento, sino que el producto de la ciencia debe llegarle a todo el mundo. Es así, la ciencia debe tener un cariz y un tinte universal para que le llegue a todo el mundo. No solamente el conocimiento, sino la aplicación. El resultado de la investigación. Mire, usted, si no me falla la memoria, empezó a hablar en el país de la malaria por allá en el 83, 80. Por allá, 80. Casi recién salió de la universidad, usted se graduó por allá en el 70 de la Universidad Nacional. 71, diciembre del 71, y permítanme les completo un poquitico. A ver, yo ingresé a la Universidad Nacional en febrero 3 de 1965 y no he salido nunca. Yo me gradué en diciembre del 71, ¿ya?, como médico cirujano, y en febrero la Universidad Nacional me engachó, del 72 hasta hoy. Ya es el momento, entre otras cosas, en que me pensione, porque imagínate tú, pues, llevando uno más con de la 50 años vinculado prácticamente 50 años vinculado con la universidad, de manera pues de que para mí es un orgullo decir que he sido siempre de la Universidad Nacional de Colombia. Pero a donde iba, profesor Patarroyo, es que yo le oigo hablar de la malaria, de la investigación, de la ciencia, y me resulta obligatorio decir que tanto se oye el discurso, ¿por qué se hace tan difícil a veces? Y terminamos pensando eso, que la ciencia es para usted y unos 10. Yo pensaría que menos. No, mira, te cuento una cosa, Henry. Realmente el problema puede que sea complejo, pero se pueden encontrar maneras de hacerlo asequible el conocimiento de ese problema. Y eso lo puede hacer uno como científico buscando analogías, similitudes. Por ejemplo, en la conferencia del día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas que hicimos nosotros químicamente. Es decir, todas las otras son biológicas. Eso significa que se toma el microbio matado, mutado, fragmentos biológicos del microbio, ADN, se cultivan, etcétera, etcétera. No, aquí lo que hicimos fue averiguar cómo estaban hechos químicamente las partes. Y sobre todo las partes relevantes. ¿Y cuáles son esas partes relevantes? Nosotros descubrimos hace aproximadamente unos 30 años que las partes relevantes son las manitos con las cuales se agarra el parásito a las células que va a infectar. De manera que si usted vacuna con las manitos, se producen anticuerpos contra las manitos, bloquearán entonces la capacidad del parásito de pegarse a las células e infectarlas. Miren lo sencillo. Claro, científicamente nosotros decimos High Activity Binding Peptides conservados, punto. Entonces, claro, eso, como te digo, claro, habrá unos pocos que lo entiendan, pero si tú le dices que son las manitos con las cuales
los microbios se agarran a las células que los va a infectar. Y si usted vacuna solo contra las manitos, se producirán defensas solo contra las manitos. El resto del cuerpo es innecesario. Fíjate tú cómo se pueden buscar analogías. Entonces, si uno conoce bien su tema, puede buscar analogías, semejanzas, ¿ya? Para podérselo explicar en una forma muy sencilla a la gente. Los niños entienden, y de ahí en adelante, ¿sí?, que lo que toca es buscar los microbios en las manitos, para vacunar con manitos y se producen anticuerpos antimanitos que van a impedir que el parásito de la malaria infecte el glóbulo rojo, las células del hígado, etc. Pareciera a veces, doctor Patarroyo, que es más difícil hacer que la dirigencia, los políticos entendieran el valor de la investigación a que nosotros entendiéramos esas analogías. Claro. Yo no sé qué ha sucedido en este país, pero la verdad, hay un grupo de gente que llevamos fácilmente 4 décadas, es decir, esos son casi 40 años. Y en estos días que se van a celebrar los 25 años de la misión, eso que la gente generosamente llamó de los sabios. Entonces, estamos viendo a ver que muchas veces nos hemos dado tortazos contra las paredes, porque la dirigencia no quiere entender. No quieren, no es que no entiendan, porque hay gente que ha salido de Colombia, ha ido al exterior y ha visto cómo se desarrollan los países basados en la educación, en la investigación científica, en la tecnología, en la innovación. Eso es lo que conduce al desarrollo. Por distintas circunstancias yo he tenido que viajar muchísimo y conocí Singapur en 1974, daba vergüenza. Vaya hoy en día, ¿sí?, compare Singapur, que es una ciudad-estado, ¿ya?, con nuestro país. Con decirle que Singapur, que es una ciudad-estado chiquitica, tiene 500 jumbos, póngale color, y no sé cuántos jets de los 300 no sé qué, ¿ya? Una ciudad que es una maravilla desde el punto de vista del desarrollo. Cuando uno va, yo estudié en Suecia también, ¿ya? Cuando uno va a Noruega, los noruegos eran gente extremadamente humilde comparada con los suecos. Vaya mire a Suecia, vaya mire a Finlandia, vaya mire a Croacia, ¿sí? Y son países de recursos económicos limitados, muy limitados, comparados con nosotros, pero le apostaron a la educación y a la ciencia. No he podido entender por qué nuestra dirigencia, y hablo no solamente de los políticos, que eso ya se da por descartado que no, ¿ya vale? Pero hablo de la dirigencia, llamémosla empresarial. ¿Cómo es posible que la empresa no se meta a ayudar la investigación científica y tecnológica cuando ellos van a ser los primeros beneficiados, sin lugar a duda? Claro, ellos tendrían que estar impulsando ese tipo de investigaciones. Pero no parece, es demasiado difícil. Usted estuvo en esa comisión de sabios y le he oído algunas críticas, digamos, en relación a lo que pasó después. Nos quedamos como con el sueño planteado. Henry, la verdad, ahora que se va a reunir de nuevo por sugerencia muy brillante del presidente Duque, ¿ya?, se va a reunir de nuevo la misma misión con una característica más, que cada uno de los miembros debe llevar un individuo menor de 45 años de edad para que haya relevo. Exacto, para que haya una especie de cambio generacional y relevo y una mentalidad fresca, sin lugar a duda. Entonces, ¿qué sucede ahí con eso? Para nosotros, los antiguos, llamémoslos así, los viejitos, que quedamos solamente 8, puesto que Gabo murió, ya, y otro más murió, ¿ya?, de manera de que quedamos solamente 8. Es muy deprimente ver cómo han pasado 25 años. Henry, nosotros propusimos en esa época que para hoy debería haber 25.000 doctores en todas las disciplinas, filosofía, matemáticas, medicina, astronomía, etcétera, etcétera. Vamos en 3.800. ¿3.800 de 25.000? No hay más, póngale. Yo propuse que crearan 64 institutos de investigación superior al mío, que hoy en día dice que es el ícono, el símbolo, lo que quiera que sea, ¿ya? ¿Vale? Casi se mueren. Por poco, mire, aquí está, como se dice, ya en respiración artificial, la CIB, sí, una institución que le ha producido muchísimo a Antioquia, al país, al mundo,
está en cuidados intensivos y con respiración artificial, ¿ya? Lo mismo pasó con el CIDEIM de Cali. A nosotros nos acabaron, a nosotros perdimos la primera sede, que era la de San Juan de Dios, y nos tocó volver a crear otro instituto. De manera pues de que en lugar de crear 64 casi matan los 4 que había. ¿Cómo le quedó el ojo? Algo no estamos haciendo bien. Es decir, la dirigencia o no quiere entender, o ahí sí sería insultante decirles que no entienden. Un camino muy difícil es el de la ciencia. Usted ha sido incluso objeto, yo sé que no le gusta mucho que hablemos de ese tema, pero objeto de amenazas, de demandas. ¿Vale la pena, digo, puesto ya en perspectiva, porfiar tanto contra tanto que pone palos en la rueda? Henry, mire, esto es por convicción. Aquí intereses no hay ninguno. Si yo hubiera querido volverme millonario, bien millonario y en dólares, vendo la primera patente de la vacuna. Ofrecían 68 millones de dólares así, al brinco de la pulga, ¿sí? Y el 5% más de las ventas brutas, lo cual daba en 5 años, en total, 120 millones de dólares. Pero usted la donó. Claro. A ver, cuando los científicos nos dedicamos a algo es para resolver problemas para el bienestar de la humanidad, o en todos los sentidos. Estoy hablando de las matemáticas, de la química, de la física, de la biología, de la medicina, todo eso, porque en esencia para nosotros lo satisfactorio es el placer del descubrimiento y del conocimiento. Lo demás viene por añadidura, si quiere llegar, ¿ya? Pero lo cierto es que ha habido unas actitudes de algunos compatriotas que dicen, bueno, ¿estos qué les pasa? ¿Sí? ¿Ya? O el coeficiente intelectual no les da, lo cual es muy probable, ¿sí? ¿Ya? O lo otro es que los intereses creados que tienen son demasiado grandes. Es cierto que he tenido hace poco, a raíz de un programa que apareció en la televisión, en Caracol, con nombre propio, llamado Los Informantes, dirigido por María Elvira Arango, en donde mostraba como un, mejor dicho, como un matamicos completo, es decir, un miquicida, como llaman así, lo llaman. Entonces resulta que a raíz de ese programa, inmediatamente tuve 110 amenazas de muerte, 110. Yo llamé a la fiscalía y pedí que las investigaran y me dijeron, doctor, de las 110 hay solo 5 que son serias. Le dije, me importa un pepino, no necesito y no una, ya, ¿vale? Con una que sea seria es suficiente. Basados en una mentira. Absoluta mentira, que nosotros maltratamos los animales, lo cual es falso, que esos animales se están extinguiendo, lo cual es falso, científicamente, yo no soy de los que se pone a hablar con el uno, con el otro y saca estadísticas, no, nosotros es científicamente comprobado, yendo y midiendo la población, midiendo los animales, haciendo todas esas cosas, y tuve 110 amenazas de muerte. No quiero hacer analogías y por favor que se entienda que no quiero hacer comparaciones. Pero se cuenta que un individuo le mandó unos correos a Matador, el caricaturista, y a ese sí le pusieron escoltas, guardaespaldas, todas las cosas. En mi caso solamente se investigó que sí, que había 5 amenazas serias. Hasta ahí llegó la cosa. Y demandé a Caracol. Y luego los jueces dijeron que sí, que ellos tenían el derecho de informar y que quienes se habían equivocado eran los que habían dado las declaraciones, no la compañía. No la compañía. Entonces, a ver, cójame el trompo en la uña, como se dice. ¿Qué hace uno aquí? Ahora, por convicción, yo hago todas las cosas por convicción, porque a Dios gracias nada me obliga, nada. Como ustedes muy bien lo decían ahora, el prestigio es tan grande a nivel universal que tengo mercado en cualquier sitio, en cualquiera, ofertas de trabajo las tengo. Suecia, uno de ellos, ¿sí? España, ni se diga. Tengo a Dios gracias 14 doctorados honoris causa de las principales universidades de España. Tengo de Alemania. Y tiene un príncipe de Asturias que no se cuenta tan fácil. Ya se me había olvidado. Usted tiende a olvidar el príncipe de Asturias. Bueno, fue el premio más importante. Que fue hace 25 años, Henry. Pero sigue siendo pero también, eso no se acaba. Pero también tengo el Pasteur de Francia, médico del año de Francia, el Claude Bernard de Suiza, el Robert Koch de Alemania, y ¿para qué les sigo contando que eso parece paranoia? El Pasteur es en honor además al hombre que lo inspiró a usted a estudiar medicina. Toda una vida, que es... A ver, yo siempre he dicho que a uno lo que más le satisface es que le hagan el reconocimiento en su casa y los que lo quieren a uno.
Yo diría que el resto es como tinglado, ¿ya? ¿Vale? Respetando mucho el cariño y el afecto de la gente en ese sentido. Y para mí, pues obviamente, el premio Príncipe de Asturias fue el más alto, junto con el junto con el Pasteur de Francia, puesto que han sido mis ídolos. Entonces no hay nada mejor que lo reconozcan a uno, ¿ya? La gente que uno quiere, que lo quiere a uno y que lo admiran y bla. Todo eso es muy bonito, la verdad, ¿ya? Volvamos al tema de la vacuna. Espérate, valga la pena una cosa, ¿sí? El primer doctorado honoris causa que tuve yo, sí, lo tuve en la Universidad Nacional de Colombia. Eso fue su alma mater. Claro, como le dije, nunca he salido. No, así de sencillo. 1987, pucha, 31 años. 31 años. Ya, ¿vale? Decía con el tema de la vacuna, usted le donó a la humanidad la patente. Si no me falla la memoria, por ahí en el 94, una cosa 94. así. Y de pronto la Organización Mundial de la Salud no fue, dijéramos, como tan acuciosa. Yo no sé si la palabra que va, Henry, no fue que no fuera acuciosa. Es decir, había tantos intereses, lo que la gente no sabe. Y como yo estuve negociando con ellos 2 años, entonces aprendí a conocer el monstruo desde sus entrañas. Resulta que la Organización Mundial de la Salud la financian en alto grado las multinacionales farmacéuticas. Cuando digo que en alto grado es un porcentaje alto del presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Pues colocan a su gente en posiciones claves de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, para Research and Development, ¿sí? Eso está manejado por ciertas multinacionales farmacéuticas. Estoy hablando de investigación y desarrollo de la OMS. Entonces, ¿quiénes son los que lo manejan? Las multinacionales farmacéuticas. ¿Ahí qué fue lo que hubo? Lo que hubo es que la Organización Mundial de la Salud recibió con bombos, platillos y tal, y al día siguiente engavetó la donación, porque estaban esperando, con nombre propio, que Glaxo y Merck Sharp & Dohme sacaran vacuna contra la malaria. La nuestra no tiene ningún beneficio secundario, porque es baratísima. La vacuna nuestra cuesta 10 centavos de dólar. Es decir, 270 pesos. Yo no sé cuánto vale una Coca-Cola aquí, pero creo que con una Coca-Cola uno puede vacunar 3 adultos. Supongamos que vale 1.000 o 750, yo no sé cuánto vale. Entonces, pues ellos estaban esperando que estas multinacionales la sacaran vacuna. Y no les funcionaba, les dio a lo largo de estos 30 años 0 pelotero, 0, 0, 0 absoluto. Claro, ¿qué ha sucedido? Mientras tanto se han muerto millones de personas. Yo ahí sí acuso, ¿me explico? ¿Por qué? Porque por tratar de darle juego a sus financiadores, ¿sí? Dejó de utilizarse algo que sí ciertamente tenía no una efectividad completa, sino el 30 al 40%, darle un beneficio y un bienestar y vida a un 30-40% de la gente. La alternativa. Claro. Por un lado ese interés económico y político Obvio. internacional de la OMS, y por otro lado también cierta ideología que hoy en el mundo se va, dijéramos, volviendo más o menos viral, de no vacunas. No, que va. Mira, desde el punto de vista de costo-beneficio, yo estoy hablando de sufrimiento humano, no estoy hablando de dinero. No hay nada más rentable que las vacunas. Estoy hablando de costo humano, es decir, el sufrimiento. La plata, pues, qué carajos, eso es otra cosa, harina de otro costal. Pero desde el punto de vista de sufrimiento y muerte, no hay nada más rentable que las vacunas. Viruela, que ya se acabó, ¿sí? Cuando había epidemias de viruela, el número de muertos eran de 2 millones, 3 millones. Estoy hablando de hace aún 50, 70 años atrás. Así de sencillo. Una vida para mí es suficiente, ¿qué tal 2 millones? Así de sencillo. Ahora, polio, por ejemplo, la poliomielitis, ¿ya? ¿Vale? Es una enfermedad que en esa época mataba 150.000 a 200.000 personas por año y dejaba, todavía tenemos restos de eso, gente con unas parálisis brutales, bárbaras. Mi mejor amigo, ¿sí? Que es una persona muy mayor, ¿ya? O mayor, ¿ya? Desarrolló polio. Y es, pues, todos le decimos el cojo, punto, porque es cojo, así de sencillo. Y eso implica un sufrimiento para él, al caminar, al interactuar, cosas así de ese estilo. Varicela.
va también en camino de control y extinción. Y así sucesivamente, ya de manera pues de que lo que pasó es que se impuso una moda, y en el mundo existen modas, obviamente, ya vale, en donde a raíz de las denuncias de una monjita le pusieron mucho cuidado de que resulta que las vacunas producían, y hoy en día cualquier vacuna puede producir efectos secundarios, entre comillas. Entonces se le quita a la gente la posibilidad de ese beneficio versus la posibilidad de daño que pueda existir, que no está comprobado. Es decir, no hay ninguna demostración científica sólida que diga, mire, cuando usted pone vacuna, que le ponían un preservativo llamado mertiolate o timerosal, ¿sí? No hay ninguna evidencia de que eso sea lo que cause autismo. Es decir, hay cosas que la gente desafortunadamente se deja enredar. El autismo solito, sin antibióticos, sin vacunas, sin mertiolate, se da en una proporción determinada, sin. Es la misma proporción que aparece cuando usted administra la vacuna, y eso no está demostrado. Hoy, ¿cuál es la situación de la malaria en el mundo? A ver, la malaria, la estadística del 2016 muestra que hubo 214 millones de casos de malaria. 214 millones. 214 millones. Haga de cuenta que Colombia son 50 millones, para que me quede fácil la multiplicación. Son cada colombiano sufriendo 4,5 paludismos por año. Póngale color. Pero ¿y usted no se inventó la vacuna hace ya... Bueno, 31 años. Hace 31 años se inventó y claro, la patente no es mía. Yo la doné. Ese fue el truco para sacarme del juego. ¿Ya? Entonces resulta que está engavetada en la Organización Mundial de la Salud, listo, con un hándicap mayor, que ellos tenían que pagar la cuota de mantenimiento de la patente, nunca la pagaron, me tocó pagarla a mí. Claro, si ellos son los propietarios, tienen que pagar la cuota de mantenimiento de la patente. Dirían las señoras por allá, pan y pedazo. El ébola, el Zika... Todo eso se puede controlar. Todas estas cosas. Todo eso se puede controlar, Henry. Nosotros hemos venido desarrollando una metodología lógica para hacer vacunas. La vacuna de la malaria es el portaestandarte, que es diferente, por múltiples razones. Uno, es un gran problema de salud pública. Dos, es una enfermedad aguda, así como el ébola, el chikungunya, el Zika, todas esas cosas. Usted llega y lo pica el mosquito transmisor de la enfermedad y en 15 días tiene paludismo ineluctablemente. Es decir, llueve, truene o relampaguee, es decir, es 100% seguro. Entonces es una enfermedad aguda. La gente siempre me preguntó, ¿y usted por qué no trabaja en donde hay gran cantidad de presupuesto como es en el SIDA? Y es porque es que usted no sabe cuándo se infectó. Y entre el instante en que se infectó y desarrolló la enfermedad pueden pasar de 6 meses a 2 años. En cambio, en malaria, a los 15 días de haberlo picado el mosquito, yo ya sé que a usted le dio paludismo. Punto. 2, es un método de diagnóstico, es diagnosticable facilito, con una gotica de sangre. Ustedes ya saben muy bien que uno toma una gotica de sangre, les tiran una lámina, ya, la tiñe y va y mira el microscopio y dice, ¿hay parásito? No hay parásito. 3, tiene método de tratamiento, que es la quinina y sus derivados, ¿no? Entonces, pues, obviamente, usted trata al miquito o trata al humano, y si no funciona mucho con eso, entonces hay una nueva droga que es artemisinina, de manera que el asunto es ese. Entonces, es aguda, ¿sí? Fuera de eso es fácil diagnóstico, es curable, y fuera de eso tiene el modelo experimental, que es el miquito ese del Amazonas, que me ha hecho la vida imposible, no el miquito, sino los animalistas que andan mintiendo así alrededor de ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Si yo fuera a trabajar en SIDA, pues primero que todo no sabría, o en tuberculosis, no sabría cuándo se infectó la gente. Entonces no tengo un parámetro exacto. Segundo, los métodos de diagnóstico son por biología molecular. Eso vale un ojo de la cara y el del vecino también. Y fuera de eso, los sistemas de tratamiento son prolongados y multiconjugados. Y el modelo experimental, ahora nosotros sabemos que ese miquito sirve para todas estas. De manera que nosotros nos dedicamos a estudiar la malaria como ejemplo, como portaestandarte. Y con eso hemos descubierto qué es lo que en Saberes con Sabor,
pueda mostrarle hoy, ¿sí?, al doctor Castañeda y a todos los participantes de esta generosa reunión, ¿ya?, mostrarles cómo es, que es un pensamiento lógico. En esencia, todas las reacciones biológicas son reacciones químicas. Y las reacciones químicas tienen estructuras físicas. Y las estructuras físicas tienen componente matemático. Entonces, si usted va de atrás para adelante, a través de las matemáticas puede diseñar vacunas para el Zika, chikungunya, ébola, tuberculosis, hepatitis, cánceres también. De manera que el asunto es ese. A eso es lo que nos dedicamos en los últimos 40 años. Y está arrancando otro gobierno. ¿Cómo lo ve usted en estos temas de innovación? Ya usted dijo que están citando otra vez a la Comisión de los Sabios. Hombre, a mí me parece que una persona joven, como es el presidente Duque, que ha vivido como 10 o 12 años en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, que es un país brutalmente competitivo, obviamente a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es que allá a los gringos esto les gusta poquito, ¿sí? La cháchara poquito. Ellos son resultados y son pragmáticos a morir. Ellos tienen muy claro que el desarrollo de los países es directamente proporcional a su desarrollo científico y tecnológico, e invierten aproximadamente, puedo estar equivocado, entre el 2,35 o 2,85% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Le gana solamente un poco Suecia y Japón. Un poquito, pero no mucho. Nosotros aquí estamos invirtiendo el 0,07. ¿Usted sabe lo que es esa vaina? Nada. Entonces, una persona que vivió tanto tiempo, sobre todo en un centro, en una ciudad tan competitiva como Washington, tiene muy claras las ideas en ese sentido. Y por la misma razón, nosotros los científicos somos los que tenemos que estar a la altura de la concepción que tenga él, ¿ya? Somos nosotros. No podemos ir allá, óigame, presidente, que yo le propongo, es decir, vamos a encontrarle las 5 patas al gato, ya, cosas así de ese estilo. No, hay que ser pragmáticos, concretos, decirle, mire, esto queremos, esto se hace así, estos resultados los esperamos, y fuera de eso nos comprometemos. Punto. Para ser científico se necesita como una mezcla entre el optimismo y la terquedad. Póngale más a lo último. Le iba a preguntar, ¿qué tan optimista es hoy en Mucho, relación con el desarrollo del país? Muchísimo. Tal vez por una circunstancia que siempre he tenido desde niño, fue enseñanza de mis padres, ¿sí? Mi madre, que era una mujer de campo, es decir, era de pueblito pequeño, que es el Ataco, me decía que cuando usted se caiga, sea más rápida la velocidad con la cual se levanta. Le dije, mamá, eso es contradecir, entre otras cosas, la gravedad. Me dijo, pues rómpala. Y dice uno, bueno, aquí ya como que aprendí la lección, ¿sí? Ya. De manera pues de que siempre he creído, y la gente podrá ver, entre otras cosas, que me podrán ver preocupado, mas nunca deprimido. Nunca, para nada. Primero que todo porque tengo una profunda fe también en la gente nuestra, en nuestro instituto, que somos en este momento 86 científicos de dedicación exclusiva. Yo no permito, sí, que Henry esté trabajando aquí en la Nacional y luego se vaya a las otras horas a la Bolivariana, no, nada. Usted trabaja conmigo, pagó bien, eso sí tengo que decir, pagó bien. Pero, entre otras cosas, es un compromiso total, definitivo. Pues creo mucho en ellos, ¿ya? Y tenemos una disciplina realmente. A las 8:30 de la mañana, todos los días, hay seminario, religiosamente. Los sábados, a las 10 de la mañana, hay presentación de resultados hasta las 2 de la tarde. De manera que hay gente que comienza a las 8, termina a las 10. Tengo 3 turnos. De manera que es tener confianza en la gente, tener confianza en los resultados. Y eso me permite ser un optimista cimentado, es decir, no con aquella cosa romántica. No, nada. Son basados en resultados. Y eso lo está mirando el mundo. De las cosas gratas para mí, entre otras cosas,
es ver cómo las invitaciones vienen de todo el mundo. Acabo de, en este semestre pasado, estar invitado como conferencista principal 3 veces en la India, en Hyderabad y en Nueva Delhi. En Ghana, cuando yo voy, me recibe el presidente directamente, ¿sí? En Senegal también. Entonces uno mira que esa es la recompensa que hay, es decir, hay un reconocimiento de la gente que dice, óigame, este tío como que está yendo más o menos bien, entonces pongámosle cuidado y apoyémoslo. Cosa que desafortunadamente aquí no veo dentro de la dirigencia. Curiosamente, estoy hablando de la dirigencia económica, de la política, de la social. Bueno, o no entendieron, lo cual es gravísimo, ¿sí, vale? Porque implica ya un poco de esto, o tienen intereses que prefiero creer, más bien es eso. O aquel aforismo que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo no lo he creído nunca. Yo no lo he creído nunca. Yo he visto, por ejemplo, España. España tiene una capacidad de desarrollo de su masa crítica científica. Por distintas razones soy muy amigo de Felipe González, el expresidente del gobierno de España. Un día cualquiera le dije, óyeme Felipe, cuando yo vine por primera vez camino a Estocolmo en 1974, póngale color, no sé cuánto fue esa vaina, ¿ya? ¿Vale? Camino a Estocolmo, pues, y de vuelta, pues yo me reía de los españolitos, pues es decir, los veía en los kioscos comprando Playboy. ¿Y esta vaina qué les pasa a estos? ¿Ya? ¿Vale? La producción científica de España era despreciable en ese momento. Y de un momento para otro hizo un boom así, que hoy en día usted encuentra papers, publicaciones científicas de los españoles en las grandes revistas científicas, todas las semanas, todas, para que se vaya dando cuenta. Entonces le pregunté a Felipe, le dije, bueno, oye, ¿tú tuviste algo que ver en esto? Me dijo, no, fue el presidente Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue el que dijo, voy a educar a España. Y el presidente Adolfo Suárez mandó una manada enormemente grande de científicos a educarse en el exterior y les creó las condiciones para que regresaran. Esa idea ya la tengo yo, después la complementé con lo de Felipe, ya la tengo yo. Desde esa época nosotros debemos estructurar nuestra gente para que sea capaz de hacer ciencia de primer nivel y darle las condiciones para que los ejecuten. Por eso veo heroico lo que hacen nuestras universidades. Con el poquito presupuesto tienen que sacar doctorados, tienen que sacar publicaciones científicas, tienen que sacar patentes, tienen que sacar premios. Hombre, eso a nivel de la dirigencia es no tener conciencia de qué se está haciendo. Por eso veo heroico lo que hacen las universidades. Esta es Manuel Elkin Patarroyo. Necesitamos por lo menos 25.000 doctores, tenemos menos de 5.000, necesitamos por lo menos 10 científicos de la talla de Manuel Elkin. Mejores, tienen que ser mejores. Henry, la cuestión es muy sencilla. Yo conozco cuál es mi límite, ya clarito, y las nuevas generaciones, basado en lo que nosotros construimos, ya tienen que ir mucho más arriba. Hay que mover la frontera del conocimiento. Déjeme, me robo la frase que dicen que es de Einstein, pero fue de Newton, que dice, he podido ver más lejos porque gigantes me permitieron pararme en sus espaldas. Eso es cierto. Las generaciones nuevas tienen que ser superiores a nosotros. Profesor Patarroyo, muchas gracias. Gracias. Bienvenido siempre. Siempre, vale, gracias. Manuel Elkin Patarroyo es el primer invitado a Saberes con Sabor, una propuesta de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, para vincularnos con ustedes, la ciencia y la cotidianidad.